los libros históricos, los libros que hablan de historia en la Biblia. Sabemos que hay 12 libros, pero los que vamos a ver van a ser 6. Los primeros 6, que va a ser Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. El propósito de leer estos libros, como su nombre lo dice, que son libros históricos. Aquí nos narran, nos cuentan de la historia que hubo en Israel, y todavía esto nos sigue sirviendo a nosotros. Vemos que antes Dios ponía a líderes, como vemos que todavía en la actualidad Dios pone líderes en cada iglesia. Entonces vemos que en los libros históricos nos van a narrar de Josué, que él es el sucesor de Moisés. Pero vamos a buscar un poquito más. ¿Quién escribe? Vamos a ver quién escribió el libro de Josué. Se le atribuye que él mismo escribió el libro. No se sabe con certeza quién lo escribió. Y también vamos a ver qué significa Josué en hebreo. El nombre de Josué en hebreo significa salva, o Jehová da la victoria. Eso quiere decir el nombre de Josué, que Josué salva o da la victoria. Dice que fue escrito en el año 50 antes de Cristo, durante el exilio babilónico. Estos libros pertenecen a una tradición judía. Y el libro recibe su nombre ya que él fue el actor principal de ahora sí que introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida que Dios había prometido a Israel desde el principio, desde cuando estaban en Egipto. Primero vemos que fue Moisés al liberar al pueblo, y fueron sacados de Egipto el pueblo de Israel. Dios les había prometido a ese pueblo de Israel que iban a entrar al pueblo en donde fluía leche y miel, en un lugar muy bonito, un lugar que pues la palabra de Dios, lo que promete siempre es cosa buena. Y vemos entonces que ese libro, el propósito de tener la historia y los líderes, Dios siempre busca alguien que guíe a su pueblo, alguien que lo saque de la esclavitud o lo saque de la ignorancia, porque vemos que todos necesitamos tener un líder, como lo dije. Vamos al Números capítulo 27 y versículo 18 al 23. Ahí viene cuando Dios llama a Josué. Números 27, 18, 23. Dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu diligencia sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová por él
por el dicho de él saldrá, y por el dicho de él entrará. Y él y todos los hijos de Israel, como él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar, y le tomó y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Y también encontramos aquí la palabra Urim. En el versículo 28 dice que consultará por el juicio del Urim. Entonces en la Biblia podemos encontrar Urim o Tunim. Esas palabras vienen del hebreo, que quiere decir, eran los instrumentos que utilizaban para preguntar a Dios sobre determinado evento. Ambas palabras en plural provienen del hebreo, que significa luces o perfección. Aunque hay diversidades de criterios, esto podría ser en plural, que muchas veces se consultaba y era usada la palabra Urim o Turim. Entonces vamos a ver el capítulo primero. En el primer capítulo de Josué, ahí vemos que Dios le manda a Josué que introduzca a su pueblo. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, y no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos que Dios nos, desde un principio, ponía a sus siervos, ponía a sus líderes. Él daba la palabra, y hasta ahora también lo ha hecho. Dios permite que nosotros conozcamos de su palabra. Él nos da ese privilegio, pero también si nosotros lo cumplimos, nos va a ir bien. Aquí la palabra nos dice. Y si no, pues también va a haber consecuencias. Vemos que en el libro de Josué fue muy obediente. Josué fue un hombre esforzado, valiente, fiel a Dios, fiel a su pueblo. Vamos a ver otros capítulos en donde Josué, bueno, todo estos libros, este propósito de los libros es para conocer, es una historia. Vemos que en los libros seculares hay buena información, hay buena historia, pero la mejor que tenemos aquí es una historia real y una historia verdadera. Además de eso, que Dios es el que nos está hablando de todas las cosas que
quiere que hagamos, es por el bien de nosotros, de nuestra familia, de nuestro prójimo. A fin de cuentas, obedecer a Dios es algo que no le estamos haciendo un favor a Dios. Es una bendición que estamos recibiendo de Dios al ser nosotros obedientes. Vemos en el capítulo 3, 5 y 8, vamos a leerlo porque son muchos libros, no vamos a leer mucho porque hay mucha información. Todo lo que viene aquí es muy bueno, pero vamos a nada más a entender que Dios habla a su pueblo mandando líderes. De hecho, vemos que lo que vamos a ver lo de los jueces, vamos a ver hay mucho que ver, muchas cosas que nos relata la Biblia, pero si nos ponemos a leer todo, no vamos a poder terminar ni unos 2 capítulos del libro de Josué. Entonces vamos a ver nada más algunos capítulos y versículos. Vamos a ver el capítulo 3, versículo del 5 al 8. Dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos moraron y tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces vemos que Jehová Dios hablaba con Josué, y Josué era obediente a lo que Dios le decía que hicieran, eso hacía. Entonces vemos que el propósito de Josué, de que Dios lo buscó, Dios lo puso, era para que él introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya hemos leído en otros capítulos, otros libros bíblicos, que cuando le habló Dios a todo el pueblo de Israel, eran muchos los que iban a entrar, pero la rebeldía, la desobediencia ha causado muchos problemas. Entonces vemos que de esos muchos que habían salido de Egipto, uno de ellos fue Josué, y el otro fue el nombre de Caleb. 2 se fueron de ellos. Entonces vemos en los libros de Josué que más adelante encontraremos que Dios manda a que se circunciden el pueblo para que ellos puedan estar bien con Dios, porque era una ley que había dado Dios al pueblo de Israel. Vamos a ver que Josué, cuando ya introdujo al pueblo de Israel, vemos que Dios hizo maravillas, que pasaron el Jordán en seco. Vemos que él, como referencia en el capítulo 3, ahí nos narra que pasaron el Jordán y que Dios separó las aguas y no hubo quien estuviese en el agua. Todo el pueblo pasó en seco. Vemos también que en el capítulo 4, ahí Josué toma 12 piedras y hace un altar. Eso era una costumbre judía, que los judíos acostumbraban como poner por testimonio algo que hubiera acontecido, que Dios les hubiera favorecido, y ellos honraban a Dios
levantando un altar o levantando una piedra o piedras. Vemos en el capítulo 6, nos narra que la toma de Jericó. No lo vamos a leer, pero ya muchos sabemos que Dios le había dicho que él iba a ir a Jericó y los iba a vencer. Entonces, la Biblia nos narra que era una ciudad fortificada, con muros, con cerraduras de bronce. Y nada más le dijo, Dios le dijo a Moisés, a Josué, que caminara por 7 días. Un día, cada día iba a hacer una vuelta nada más, y todos en silencio tenían que estar. Al séptimo día era cuando tenían que dar las 7 vueltas, y todavía en silencio, hasta que Josué le dijera a sus sacerdotes que tocaran la trompeta o usaban un cuerno, y ya el pueblo gritara. Entonces, cuando el pueblo gritó, Dios hizo el milagro de derribar las fortalezas que había en Jericó, y así fue como entregó Dios al pueblo, a ese pueblo enemigo de Israel. Vemos que aunque muchas veces nosotros como personas, como cristianos, que a veces nos confiamos también de las cosas que debemos de hacer con Dios, porque vemos que le pedimos a Dios y Dios está con nosotros, y a veces de tanto que nos hemos confiado, se nos olvida que todo, aunque sea mínima cosa que tengamos que hacer, tenemos que preguntarle a Dios, tenemos que ponerlo en oración a Dios. Y vemos el pueblo de Gabón, que ellos engañaron al pueblo de Israel. Ahora sí que usaron de su astucia. Vamos a ver la exhortación de Josué a su pueblo. Vamos a ver en capítulo 23, versículo 10, dice que un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por nosotros, como él os dijo. Entonces vemos que Josué siempre estaba, él creía en Dios, él confiaba en Dios, y también lo transmitía a sus compañeros, a los que él tenía a su mando. Vamos hasta el 24, capítulo 24, y versículo 13 al 15. Vemos que Josué, él se esforzó, y siempre él buscaba que todos amaran a Dios y que todos obedecieran. Hemos visto, los que ya hemos leído pues la historia de Josué, que hubo personas que desobedecieron, hicieron anatema, y hubo consecuencias. Pero esto es nada más, como le digo, son cosas que nos narran, que son históricos, pero además de eso es para bendición para nosotros, porque aprendemos y vemos que hay mucha bendición al leer las Sagradas Escrituras, porque es palabra de Dios. Vemos en el capítulo 24, dice que es el discurso de despedida de Josué. Josué ya estaba por morir, él ya sabía, Dios ya le había dicho. Entonces en el versículo 13 al 15, él exhorta a todos, dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantaste coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad,
y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos que aquí seguía exhortando Josué, seguía preocupado por su pueblo, seguía siendo obediente a la palabra de Dios, sabiendo que él iba a morir, pero él quería recalcarles, él quería inculcarles que en su corazón, en el corazón de su pueblo, que fueran temerosos de Dios y que fueran obedientes. Entonces él ya eran sus últimas palabras y le dice que pues que sirvan a Jehová o sirvan a los dioses que los padres de ellos habían servido, que sabemos que eran idólatras. En el 29 del mismo capítulo vemos que dice que después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, y al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que sabían todas las obras que Jehová había hecho en Israel. Vemos aquí en la Biblia que Dios siempre levantaba líderes, levantaba jueces, levantaba personas que los guiaran, pero el pueblo todo el tiempo ha sido rebelde y pecaban, dejaban a Dios, al que les sustentaba, al que les concedía los milagros, y ya cuando estaban en aflicción clamaban y Dios los escuchaba y ya otra vez estaban un tiempo en paz y dejaban a Dios, se iban pues se desviaban y venía el castigo como consecuencia de que ellos abandonaban a Dios. Pero Dios siempre ha tenido misericordia. Entonces vemos aquí que murió también, dice que murió Eleazar en el versículo 33 del capítulo 24, dice, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, y que le fue dado en el monte de Efraín. Entonces ahí vemos que esos guías, esos líderes que había antes murieron, y los que vivieron en esa época de Josué y todos los ancianos que ellos los guiaban para que no pecara al pueblo, fueron muriendo, y llegó un momento que se acabó esas personas. Entonces viene la desobediencia y a consecuencia viene el castigo. Y vemos en el libro de Jueces, vamos a ver que ahí ya hay, Dios pone a jueces. Piden las personas, los de Israel. Ellos antes no había necesidad de que hubiera reyes, que hubiera jueces, porque los jueces era para liberarlos de la opresión que tenía el pueblo. Dios era su rey, Dios era el que peleaba la batalla para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel se corrompía y quería estar igual que las demás naciones. Entonces pidió que mandaran rey, y entonces de ahí vienen las consecuencias, que ellos dejaron a Dios, y hubo ese problema. Entonces vamos a ver que Dios les da jueces para que ellos los liberaran. Y vemos en el capítulo 1 de Jueces, versículo 4, dice que
Perdón, vamos a ver hasta el 11. Dice que de ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes, bueno, habla de Otoniel, que fue el que conquistó. Otoniel libertó a su pueblo, al pueblo de Israel. Dice que de ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que atacare. Bueno, esto es de las tierras que les habían dado, y Caleb fue a Josué y le dijo que la tierra que le habían dado era muy poca, y él quería que le dieran más. Entonces Josué pues le da permiso a Caleb para que él se ampliara y combatiera a los habitantes que había ahí. Y entonces en el 12 dice, y el que atacare a Kiriat Sefer y le tomare, yo le daré a mi hija. Eso promete Caleb, para que el que conquistara esa ciudad, y él iba a darle como premio a su hija. Entonces vemos que así fue como se ampliaron Caleb con su familia. Vemos aquí, José conquista Betel, dice en el 22, también la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos, y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él le mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir al hombre con su familia. Vemos que ellos, para poder habitar esa tierra, tenían que combatir a los que vivían ahí, porque no eran judíos, eran personas que eran enemigos de los judíos. Entonces vemos que aquí siempre hubo problemas, batallas, hubo guerras. Y vemos también, vamos al capítulo 2, del 1 al 5 lo voy a leer. Y el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo, yo os saqué de Egipto y los introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, yo no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestras costas, vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz, lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Entonces vemos que ¿por qué Dios había hablado con ellos? Porque eran desobedientes. Ellos habían dejado a Jehová de los ejércitos y habían buscado a otros dioses que Jehová no quería que los honraran. Vemos aquí en el capítulo 3, en las naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Entonces Dios pudo haber quitado a todo enemigo para que ellos no tuvieran aflicción, no tuvieran que combatir a los demás, pero
también Dios quiso dejar a ver si ellos, el pueblo de Israel, obedecía o no obedecía. Y por eso, pero también les dio una ley diciendo que ellos no tuvieran nada que ver con los de las naciones, para que no tuvieran tropiezos, porque ellos tenían otros dioses, esos de los dioses que ni comen, ni hablan, ni ven, ni dicen nada. Y Dios, Jehová de los ejércitos, es un Dios celoso. Él todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Y aquí nos dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, versículo 8 del capítulo 3. Y la ira de Jehová se encendió con Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y levantando un libertador a los hijos de Israel, y los libró a Otoniel. Entonces mandó a Otoniel. Siempre veíamos que cuando el pueblo de Israel tenía problemas, clamaba a Dios, y Dios ya les mandaba libertadores, pero el pueblo nunca hizo lo bueno. Vemos que nos vamos hasta el capítulo 19 de Jueces. Vemos ahí, dice que levite la concubina. Si algunos hemos leído, sabemos que dice la palabra de Dios que el levita tenía una concubina, y la concubina le fue infiel y se fue por, no recuerdo si 3 o 4 meses con su papá, y ya después el levita fue y la buscó. Y el papá de la muchacha estuvo contento porque había ido el yerno, estuvieron comiendo y bebiendo. Total que se llega el día que salen, regresan para irse a vivir ya como pareja, y ellos pasan por un lugar, pasando en el versículo 19, capítulo 14, dice, pues pasando pues comieron, y se les puso el sol a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino. Vemos el 14, vamos a ver el 16. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero. Entonces, vamos hasta el versículo 20 del capítulo 19, dice, y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda queda solamente en mí, a mi cargo, y con tal de que no pases la noche en la plaza. Entonces vemos que ese señor invita a esa pareja, los lleva a su casa, y quedan ahí. Se muestra la maldad que hubo, que querían dañar a esa persona, no a la muchacha, no a la mujer. Entonces el hombre de la casa, el anciano, le dice que él le daba a su hija con tal que no le hicieran daño al que él tenía hospedado. Pero vemos que entonces esta persona saca a su concubina, ella es ultrajada, es violada, y él, viendo lo que habían hecho, él corta en 12 pedazos a su concubina, y vemos ahí que hubo guerra contra los que habían hecho ese mal, y eran de Benjamín. Entonces, si vemos que la maldad estaba continua, como pues podría ser como Sodoma y Gomorra. Y de ahí vamos a pasar al libro de Ruth. Es un libro muy bonito, en donde vemos que son 4 capítulos nada más, pero a grandes rasgos vemos que ahí nos habla en el capítulo 1 nos habla de un hombre que él era
Él era, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén, de Judea, se fue a morar a los campos de Moab. Se fue a otro lugar con su esposa, sus hijos, y de ahí muere este señor que se llamaba Elimelec, y tenía a sus hijos que sus hijos eran Malón y Kelión. Entonces mueren también los hijos y ya queda pero para eso pasaron como 10 años y se casan, estos jóvenes se casan con mujeres extranjeras. Sabemos que la Biblia antes hablaba que no podían mezclarse las personas con otros que fueran extranjeros, pero ellos se casaron y murió el marido de Noemí, mueren sus hijos y ella quedó viuda. Entonces, en el relato que habla aquí, dice que supo que Dios había visitado a su pueblo, a Belén, y se regresa. Y ahí vemos vemos también que antes las viudas, ellas eran oprimidas, ellas eran un problema. Ser viuda era como algo inaceptable hacia los judíos. Y por eso también la costumbre de ellos era que el muerto, el que si tenía más hijos, ese matrimonio que había dado, que tenía a su nuera, entonces si moría el hijo, se casaba otra vez el siguiente hijo y así, pero ella ya no tenía hijos, y no tenía marido, y ya estaba una mujer grande de años, entonces era un problema para ella. Pero vemos que ahí conoce a Boaz y se casa y tuvieron hijos, y vemos que dice que de ahí viene la descendencia de Isaí. Isaí viene, ya después Isaí tiene a su hijo a David. Vamos a ir a los libros de Samuel. No voy a leer mucho de Samuel. En Samuel vemos que en los tiempos de Samuel había un sacerdote. Dice que hubo un varón de Ramaitán de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Elcana fue el papá de Samuel. Pero también había un sacerdote que se llamaba Elí, y Elí tenía 2 hijos, y esos 2 hijos no andaban conforme a la palabra de Dios. Ellos eran unas personas que no tenían temor de Dios. Antes vemos en la palabra de Dios que nos dice que Dios había permitido que les dieran carne, pero carne ya cocida, y los hijos de Elí no querían ese tipo de carne. Entonces ellos llevaban sus garfios y lo pedían cruda. Entonces vemos que a Dios no le gustaba, y Dios le castigó a Elí porque sabía el mal reputamiento que tenían sus hijos, y nunca los estorbó, dice la palabra de Dios. Y él les decía, escucho el mal comportamiento que tienen, que sabía que los hijos de Elí se acostaban con las mujeres que estaban en la puerta de la iglesia, y él no le reprimía nada. Entonces hubo consecuencias, y por eso de ahí fue desechado esa gente, esa generación, y de ahí viene Samuel. De ahí nace Samuel, un niño que su mamá Ana ora por ese niño y promete que
si Dios le concedía, ella le iba a consagrar todos los días de su vida a Dios. Entonces ahí nos narra esa historia y vemos que fue creciendo y que halló gracia delante de Dios y delante de los hombres. Nos habla, vamos a ver el versículo, capítulo 2, versículo 25. Dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Ese está Elí hablando a sus hijos, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sacrificio mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Entonces vemos que como sus hijos y Elí nunca les dijo nada, nunca los corrigió. Ahí vino la consecuencia de que en ese mismo día que murieron los hijos, también murió Elí. Vamos a ir hasta el capítulo 15. Vemos que vamos a ver. Bueno, ya también vemos que anteriormente en los capítulos, en el capítulo 9 nos habla que Saúl fue ungido por rey, pero también que él no obedeció a los mandatos de Dios y Dios lo desechó. Y ahí nos habla también que desde un principio cuando cuando el pueblo pidió rey y Samuel a él no le gustó porque sabía que Dios libraba al pueblo de Israel, pero Dios le dijo que no lo habían desechado a Samuel, lo habían desechado a Dios. Entonces buscan y ungen a Saúl. Saúl, cuando fue ungido y ya que lo iban a presentar como rey, él se había escondido y vemos que desde un principio él fue desobediente y por esa causa él fue desechado y ya no hubo de su casa quien reinara, porque ese reino pasó a rey David y el rey David fue un hombre con el corazón de Dios, que él sí obedeció, él sí era corazón perfecto. Aunque sabemos que también pecó, pero siempre fue obediente a la palabra de Dios. Vemos en el capítulo 12, versículo 22, dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Siempre vemos que Dios siempre ha quiso al pueblo de Israel y también los que hemos aceptado a Dios, Él nos da las oportunidades de estar buscándole, pero tenemos que también ser obedientes. En el 15 dice que Saúl desobedece y es desechado. Sabemos que a él le dijeron, mata todo lo que haya, cuando vayas a la guerra, mata a todo, incluyendo ganado, personas, aún los de pecho, niños de pecho, y él apartó el ganado mejor, según para ofrecer holocausto a Dios, pero no era
es el mandato que Dios le había dado. Y por eso fue desechado. Vemos que de ahí pues nos narra el libro de Samuel que cuando David mata a Goliat, vemos que vemos en el capítulo 21 dice que David huye de Saúl. Sabemos que cuando David mató a Goliat y regresaron de esa guerra, entonces las mujeres cantaban que Saúl había matado a miles y David a sus 10,000. Entonces hubo ya Saúl ya no vio con buenos ojos a David y siempre lo quería matar, pero aún sabiendo que él había salvado al pueblo de Israel, porque vemos que cuando ellos estaban en guerra y el fariseo que siempre salía y provocaba al ejército de Israel, pero todo el mundo temblaba, incluyendo Saúl, y así estuvieron 40 días hasta cuando escuchó David eso, lo que decía el Goliat, y él acepta pelear con Goliat y él lo mata. Pero ya después David tiene que huir hasta de su pueblo, de su ciudad. Vemos en 2 de Samuel, dice que David endecha a Saúl y a Jonathan. Eso es cuando ya saben que sabe David que Jonathan y su papá Saúl habían sido muertos. Como les comentaba, de estos libros es historia que nos narra, más que nada nos narra de cómo fue el pueblo de Israel, un pueblo que siempre hacía lo malo, aún viendo las cosas buenas que Dios hacía con ellos, viendo los milagros, viendo todas las veces que clamaban que estaban en aflicción y Dios los libraba. Entonces, más que nada, eso es lo que nos enseña y lo que vamos a ver, porque lo que queremos es conocer un poquito de esa historia. Pero también hay unas cosas tan preciosas, porque vemos que en estos libros, ya nos vamos a Primera de Reyes, vemos que había varones tan entregados a Dios que lo que si oraban, Dios les contestaba. Vemos que cuando Elías había orado para que no lloviera, no llovió. Vemos que oró para que lloviera, llovió. Y también Elías, vemos que Dios manda a Elías que se esconda, que se vaya a un río y que le dice, los cuervos te van a llevar comida, y Elías creyó y se fue se escondió y ahí en el río, ahí tomaba agua y los cuervos le llevaban su comida. Vemos también que Elías y la viuda de Serepa, entonces que pues vemos que la fe de todo creyente debe de creer lo que Dios le promete, de lo que Dios le dice. Vemos que a Elías le dice Dios que se vaya a tal lugar y una viuda le iba a sustentar. Entonces él obedece a Dios y va. Y vemos que la viuda ya se iba a dejar morir porque ya no tenía que comer, porque en esos tiempos había 3 años que había estado, que no llovía, entonces no había nada que comer. Y vemos que ella dice que tenía un poco de harina amasada, iban a hacer una torta para su hijo y ella, y ya después iban a dejar morir. Y Elías le dice, hazme primero una torta a mí y cócelo en las cenizas, en las brasas, y ya después para ella que hiciera. Entonces vemos que Dios ahí le da
nunca se acabó la harina, nunca menguó, nunca se acabó. Y vemos aquí, como les comentaba, Elías ora por la lluvia y llueve. Y también vemos que los profetas de Baal tenía 450 y había 450 profetas de Baal y él era el único. Entonces, cuando los de Baal invocan a sus dioses y no les contesta, y vemos que Elías invoca a su Dios, a nuestro Dios, él sí contesta, y fue cuando ya se acaban los profetas de Baal, porque Elías los extermina. Aquí nos enseñan muchas cosas, y vemos aquí también de que de ahí de reinado, bueno, después de Elías hubo otro profeta, Eliseo, que también fue un hombre que caminó con Dios, y Dios siempre le oía todo lo que él pedía. Vemos que Eliseo hace flotar el hacha. Vemos que había muchas cosas que habían sucedido, y Dios hacía milagros. Que aquí en este libro encontramos que uno de los siervos de Eliseo fueron a cortar árboles para hacer una ramada, y al estar cortando el árbol, el hacha se cayó, el fierro se cayó al agua, y él hizo flotar esa hacha. Entonces es porque él siempre estaba con Dios, él oraba y Dios estaba con él. Y nos vamos hasta el capítulo 20 de Segunda de Reyes. Dice que enfermedades de Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió a su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con integridad de corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vemos aquí estas historias que Dios nos da el privilegio de poder entender. Hay muchas cosas que aquí nos narra que podemos entender, y es de beneficio para nosotros. Entonces yo les animo, hermanos, para que sigamos buscando de la palabra de Dios. Hay tantas cosas que aquí podemos encontrar, cosas buenas. Todo lo que viene en la Biblia es bueno, pero hay que vivirla, hay que obedecerle. Y le doy las gracias a Dios por permitirme ver un poquito de lo mucho que hay en la Biblia, que es palabra de Dios. Hermanos, acompáñenme a hacer una oración para darle gracias a Dios, y que lo que hemos oído, que Dios lo edifique. Gracias, Padre bendito, por todo lo bueno que es con nosotros. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estar en sus caminos. Reconocer, mi Dios, que lo que hemos leído, lo que estamos leyendo es su palabra, mi Dios. Le doy las gracias por todo lo bueno que es conmigo, Señor. Le pido por la vida de mis hermanos, los que han reconocido que solo en usted está la vida y en usted está todo. Y por los que no le conocen, mi Dios, le pido por ellos, para que usted sea
que les cambie sus corazones, Señor, que ellos reconozcan que alejados de usted no hay nada bueno, Señor. Le pido por ellos, le pido por toda la congregación de los cristianos, Padre. Todo esto, mi Dios, te lo pido en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.